empezamos nuestro segundo episodio pidiéndoles, como va a ser ahora de costumbre, a partir de hoy, todas las semanas, invitándoles a que se pongan cómodos. Para estar incómodos. Somos las incómodas. Y ahora sí, vámonos de lleno al tema de hoy, que les prometemos con anticipación que es un gran tema. Vamos a hablar de varias cosas. Sí, traemos varios, no nomás uno. Sí, traemos varios y eventualmente todo se va a ligar. Ahora sí que te doy la palabra, estimada incómoda, para comenzar. Muy bien, pues bienvenidos y vamos a empezar recapitulando un poco lo que fue el primer capítulo, que te invito desde ahorita, si llegaste aquí y llegaste directo a este capítulo, te invito a que vayas al pasado porque te va a dar mucho contexto, incluso de lo que se va a hablar en este. Entonces, si no escuchaste el primero, te recomiendo lo hagas antes y si ya lo hiciste, te recuerdo de lo que platicamos. El primer capítulo, Mariana y yo dábamos un contexto un poco histórico de lo que es el país, de cómo llegamos al día de hoy, cómo estamos aquí, por qué tenemos el gobierno que tenemos hoy. Y bueno, hablábamos desde Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón, luego Enrique Peña Nieto y finalmente a lo que llega, a lo de hoy. Pero dimos tanto contexto que pues no nos alcanzó la hora y procuramos apegarnos mucho al tiempo para tampoco hacerlo tan tedioso cada capítulo. Entonces, en cuanto, o sea, haciendo referencia a estos temas que se tocaron en el capítulo pasado, regreso hoy a una cosa pendiente que teníamos, que es una comparativa ¿cómo se dice? Tomando en consideración lo de hoy, comparándolo con lo anterior. Porque si bien Marifer dice, y con justísima razón, bien lo ha mencionado, que de entrada instrucciones de uso, si apenas van a adentrarse al primer capítulo y quieren continuar con este que va a estar ligado, pónganse cómodos, bienvenidos. Si quieren entrarle a un vino, café, whisky, jugo de naranja, lo que gusten, bienvenido. Pero considero sumamente importante, como dice Marifer, que tengamos algún tipo de comparación con respecto a lo actual y tomando en consideración lo que han sido los resultados, ahora sí que finales, de los sexenios anteriores. Entonces, desde la vez pasada traía yo esta tabla de indicadores para comparar, pero te digo, no nos dio el tiempo, entonces se me hace muy importante retomarla y sí mencionarla para que tengan una comparación y si bien yo les puedo dejar, Eric, tú luego nos ayudas en el YouTube o en las redes cuando lo compartamos, tengo el link en donde tú puedes constatar esta información que yo nada más te estoy leyendo. En esta gráfica comparativa vienen los sexenios, o sea, vienen varios sexenios. Yo no te los voy a decir todos porque no te voy a marear con datos. Te voy a hacer una comparación de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque es el pasado con el presente más inmediato que tenemos. Y te voy a hacer también la aclaración de que estos datos y estas cifras se hicieron el corte en los primeros 3 años de Peña Nieto con los primeros 3 años de Andrés Manuel López Obrador. No podemos hacer una comparación de los 6 años de uno contra 3 de otro porque sería injustos, los datos saldrían a favor de uno y en contra de otro. Entonces, lo que te quiero decir es, estos datos son al corte de los 3 primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto y de los 3 primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no te voy a tampoco dar todos los indicadores porque son muchos, luego los puedes consultar, te voy a dar los que considero los más importantes. Entonces, por ejemplo, en inflación anual promedio, en la administración de Enrique Peña Nieto, la inflación fue de 3.40%, te repito, en los 3 primeros años de gobierno. La inflación anual con Andrés Manuel López Obrador estamos en un 4.10%. La inversión extranjera directa acumulada en millones de dólares con Enrique Peña Nieto era de 114.286 millones de dólares en los primeros 3 años de gobierno. Y con Andrés Manuel López Obrador, la inversión extranjera está en 86.735 millones de dólares. O sea, muy por debajo que la administración pasada. Ahora sí viene lo bueno. Homicidios dolosos. La administración de Peña Nieto a los 3 años de gobierno tenía una cantidad de homicidios dolosos de 20.762. Agárrense. En la administración de Andrés Manuel López Obrador tenemos más de 110,000 homicidios dolosos, de los cuales más de 3,100 son feminicidios. Y como dato extra, y creo que vale la pena decirlo,
y en el episodio pasado hablábamos mucho de la administración de Felipe Calderón y cómo su sexenio fue uno de los más violentos en los que vivimos una crisis de inseguridad tremenda. El sexenio de Felipe Calderón por siempre va a ser recordado como uno de los más violentos y sangrientos y nunca nadie se lo va a perdonar. Y nada más teniendo como referencia eso, y que todos nos acordamos de eso y no se nos olvida, quiero decirte que en el sexenio de AMLO se han cometido el doble de homicidios que con Calderón. Entonces, en la peor administración que puedas pensar de inseguridad y violencia, ya la superamos y no por poco, por el doble. Habitantes en pobreza. En el sexenio de Peña Nieto teníamos 51.9 millones de mexicanos viviendo en pobreza. Hoy somos 55.7. O sea, en 3 años de administración de López Obrador tenemos más de 4 millones más de personas viviendo en situación de pobreza. Entonces, también en ese indicador estamos peor. Y uno importante, porque aparte, justamente una de las banderas de López Obrador y su cuarta transformación es todo este tema de la desigualdad social, la brecha de desigualdad. Que él la iba a hacer más chica, que él iba a dar más oportunidades. Y pues, a ver, y quiero aclarar esto, y lo hicimos en el capítulo pasado. Platicábamos Mariana y yo que, a ver, nadie está esperando que en los 3 años que tiene AMLO se erradiquen los problemas. No es eso lo que estamos esperando. Estamos conscientes que no es nada fácil, pero también esperaríamos que los indicadores, como lo dijiste la vez pasada, al menos se mantengan igual. No todos en peor, y todos están en peor. Entonces, bueno, ya te voy a decir un indicador más. Crecimiento del PIB en los primeros 3 años. Con Enrique Peña Nieto el crecimiento fue del 7.9%, y en esta ocasión con Andrés Manuel López Obrador estamos en números negativos con menos 3.70%. Y el último indicador, que es uno de los más sorprendentes para mi gusto, y no tienen que ver tanto en sus resultados, es el nivel de popularidad. Porque a los 3 años de gestión de Enrique Peña Nieto, su nivel de popularidad era del 23%, o sea, muy bajo. Súper. Y aquí lo impactante es que con todos estos resultados, muy negativos y peores que en cualquier otra administración, el nivel de popularidad de Andrés Manuel López Obrador asciende al 63-66%. Altísimo. Altísimo. Entonces, bueno, ya te di las comparaciones. ¿Para qué? Para que tengas frescos los números y los indicadores de un gobierno versus el otro. Y además de esto te voy a dar, así como dimos contexto de los demás presidentes, ahora te voy a dar contexto de Andrés Manuel López Obrador y lo que ha sido de él en esta administración. Donde, como ya vimos, además de los indicadores en los que solemos empoderar en todos y cada uno de ellos, tenemos el tema de la corrupción, que también fue el tema emblema del que se habló toda la campaña y que se prometió que se iba a barrer como el polvo de arriba hacia abajo y que se iba a prácticamente erradicar. Pero lejos de cumplir esta promesa, vemos que en esta administración la corrupción sigue siendo uno de los problemas más latentes y no es la excepción no es la excepción de gobierno tener la corrupción bien metida en todos los niveles. Te voy a dar así varios casos, escándalos de corrupción que hemos tenido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Algunos los vas a recordar, otros no los vas ni a haber conocido. Pero, por ejemplo, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. No, pues gracias, con eso tenemos suficiente. O sea, ya se acaba el capítulo. Sí, agárrense, tómense un tequila para relajarse porque de aquí vamos a hacer corajes. Manuel Bartlett en 2019 se dio a conocer con una información que ocultó 23 residencias y 3 empresas con valor de 42 millones de pesos. Es decir, nunca las dio a conocer en su declaración patrimonial. Y voy a aprovechar para platicarte qué quiere decir más o menos la declaración patrimonial y por qué los funcionarios públicos están obligados a hacerla. La declaración patrimonial quiere decir que tú, cuando eres un funcionario público, porque esto aplica exclusivamente a funcionarios públicos, tú tienes que declarar qué tienes, qué inmuebles tienes. No, pues yo tengo una casa, soy dueño de una casa, está mi nombre. En tal año compré este terreno y en tal año compré este carro. ¿Y cómo lo pagué? Porque yo tengo tantos años trabajando en tal lugar en el que mi sueldo es tal. ¿Y por qué se pide que los funcionarios públicos hagan esta declaración anual? Para poder hacer más transparente todo el proceso. Los funcionarios públicos manejan dinero del erario público, que es el dinero que tú y yo pagamos con nuestros impuestos, y con eso hacen todos los proyectos de gobierno. Entonces, pues es una cuestión muy delicada, y por eso tienen que ellos decir y enseñarte cuáles son sus bienes, para que luego no haya
pues enriquecimiento ilícito, que de repente se hicieron millonarios de la noche a la mañana. En esta ocasión, pues Manuel Bartlett, ¿por qué escondió 3 empresas, X y Y residencias y tantos millones de pesos? O sea, si el que nada debe, nada teme, ¿por qué los esconde y de dónde salen? O sea, porque él está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, que es una de las instituciones que más lana manejan. Entonces, pues, sí está muy sospechoso que el hombre esté escondiendo, pues, bienes económicos. Y también porque aquí es bien importante mencionarles a todos, más allá porque, a ver, también sabemos que nos escuchan personas de la base obradorista y que nos da mucho gusto que lo hagan, y también quienes no están tan de acuerdo. Pero no hay manera de que queramos hablar de combatir la corrupción sin transparencia. Entonces, cuando desde un inicio tus funcionarios públicos de las dependencias estatales con más presupuesto, con más poder de incidencia, no tienen el hábito, tú mismo como poder federal, ejecutivo, no los, de alguna u otra forma, obligas, responsabilizas a que cumplan la ley y en efecto transparenten justamente su patrimonio. Está también la famosa ley 3 de 3, que lamentablemente pues esa ley ya ni siquiera tuvo mucha trascendencia. Pero entonces, ¿a dónde vamos a parar? Literalmente. Y aprovechando lo que dices, que sí, es que nos escucha gente de la base obradorista, y ojalá que nos escuchen simpatizantes de la Cuarta Transformación de Morena. Aquí no es un tema, porque eso pasa mucho, o al menos es lo que yo veo en redes sociales. No es de que, es que como ahorita los que roban son de Morena, ya no les parece. No, es que, o sea, bueno, al menos hablo por Mariana y por mí, porque la conozco desde que estaba Peña Nieto, y nunca nos ha parecido que ningún gobernante, ni gobernador, ni funcionario nos robe. O sea, sí, y ya lo hicimos. No vamos a dejar de criticar las administraciones pasadas porque no había transparencia, pero no por eso vamos a justificar que en esta no haya transparencia. Y que si la persona que designó a Andrés Manuel para ser el presidente de la Comisión Federal de Electricidad no está siendo transparente con sus ingresos y con sus inmuebles, pues debería de dejar el puesto, así de sencillo, porque es lo que él prometió, que iba a erradicar la corrupción, y no se está haciendo. Entonces, no es que estemos de acuerdo o que se hiciera en los pasados y en no estamos de acuerdo en que nadie nos venga a robar, punto. Bueno, otro de los escándalos, brevemente, el videoescándalo de Pío López Obrador, que es el hermano del presidente. En agosto de 2020 se filtran unos videos en el que el hermano del presidente está recibiendo dinero en sobres amarillos de David León, quien era un operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. A ver, a lo mejor aquí dicen, bueno, pero ¿cuántos no han recibido dinero en efectivo? A lo mejor era un trato. En todas las administraciones ha pasado. Totalmente, pero aquí lo que es muy distinto de todos los casos que nos puedan venir a contar es que en el mismo video se dice, y literalmente si lo buscan en YouTube lo van a encontrar, se recibe el apoyo en nombre de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. De tal forma que no es que uno se invente cuentos chinos. Sí, que no hay manera ni de... No hay cómo justificarlo. O sea, la evidencia está. Claramente se expuso este video, quedó muy en claro. Y lo más lamentable fue justamente lo que mencionamos, la respuesta por parte del Ejecutivo Federal. O sea, ante esto, ¿qué me vienes a decir? Vamos a fingir demencia, que no está pasando nada. Y eso entonces justamente es donde también nos cuestionamos y decimos, bueno, entonces ¿hasta qué punto tu omisión no te hace cómplice o sí te hace cómplice? Sí, claro. Bueno, y es que no es la primera, o sea, a ver, en todos los escándalos que te estoy platicando, la respuesta de López Obrador ha sido más o menos la misma. Y no la he mencionado, pero te puedo mencionar de aquí en adelante lo que ha dicho. O sea, él casi siempre es, yo tengo otros datos. Palabras más, palabras menos, pero pues eso es lo que salió en el video, pero yo tengo otros datos. Que dices, amigo, está documentado en un video. O sea, ¿cómo? Claro. Él no toma lo que a él no le conviene, no lo toma y punto. Y eso es lo que es bien delicado y eso es lo que te invito. Si simpatizas con este gobierno, nada más a que abran un poco los ojos y vean y a ver, se vale criticar a todos. No porque critiques a Andrés Manuel quiere decir que ya eres amigo de Peña Nieto, te gusta Peña Nieto. No. Todos son una porquería, pero todos son una porquería y estamos viviendo una porquería igual que las pasadas. Bueno, me voy al siguiente. Me voy rápido para no darle mucho tiempo. Bueno, en junio del año pasado, Irma Eréndira Sandoval, que es la titular de la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública tiene la chamba precisamente de ver que los servidores públicos se apeguen a la legalidad en el ejercicio de sus funciones. O sea, esta es la persona
que supuestamente vigila que los funcionarios públicos no hagan cosas que no deben. Pues esta Irma Heréndira se vio envuelta en un pedo porque luego de que una investigación periodística revelara que la funcionaria y su pareja, quien también es muy allegado al presidente, tienen varias propiedades y varias cosas que ascienden a los 60 millones de pesos. Y los dos, en su declaración patrimonial, dijeron que el total de sus inmuebles sumaba un total de 9,255,000 pesos, que no es ni siquiera una sexta parte de lo que en realidad valen sus inmuebles. Además de que cuando Marcelo Ebrard gobernaba la Ciudad de México, Heréndira recibió un regalo de un terreno de 253 metros cuadrados en el sur de la capital, hoy valuado en 6 millones de pesos. Entonces también por ahí dices, como por qué un funcionario público le está haciendo un regalo de una propiedad de 6 millones de pesos a otra funcionaria pública que es la encargada de ver que los funcionarios públicos no hagan cosas que no están bien. O sea, no checa. Amigos, todo mal. El escándalo de Delfina Gómez, también muy reciente, en enero, se reveló una investigación en la que se dio a conocer que Delfina Gómez, cuando era la alcaldesa del municipio de Texcoco, recortó de manera ilegal el 10% del sueldo de los trabajadores municipales. Este dinero acabó en las arcas fue a parar en las arcas de Morena por millones de pesos. Y este caso ya está documentado en el Tribunal Electoral, ya literalmente con toda la documentación. Hay inclusive algún tipo de sentencia que es más bien como una multa impuesta al partido. Ya los multaron. Sí, o sea, esto no es cosa de... Todo lo que yo te estoy diciendo ahorita no es mi opinión, nada más para que sepan, son datos. Exacto, son hechos. Ahora, que lamentablemente nos han querido meter este dogma, y justo lo que decíamos el episodio pasado, con justa razón y con mucho escepticismo y mucha falta de credibilidad, de tal forma que como aparte estamos en la era de la posverdad, en la que todo mundo es poseedor de la verdad y es muy fácil refutar datos unos del otro, porque si no es falta de credibilidad, es que es fake news, es que es eso, es que lo otro. Lo que le está platicando Marifer son literalmente ya conclusiones hechas por parte de las instituciones de nuestro país, que son autónomas. No tienen mano, en lo ideal, de ningún tipo de actor político, económico. No, simplemente se atienen a los hechos y con base en ellos juzgan. Tenemos muy pocas instituciones autónomas en el país, muy pocas funcionales, pero de las que tenemos y de las que todavía nos podemos agarrar porque son las únicas que nos van a defender, son las que señalan y las que sacan a la luz ese tipo de cosas. Entonces te digo, esto no es, yo no te estoy platicando mi opinión de Delfina ni de Heréndira. O sea, yo te estoy diciendo lo que pasó y lo que está documentado. Bueno, regresando al tema de Delfina López, de Delfina Gómez, sale todo este desmadre de los recortes del presupuesto de sus trabajadores municipales y demás. Con pruebas, te repito, o sea, no era chisme, con pruebas. Y te voy a decir textualmente lo que dijo el presidente en la mañanera en su momento cuando sale esto. Dice, mi absoluta confianza en la maestra Delfina Gómez, todo es una campaña de desprestigio en su contra. Dijo más cosas, pero te estoy como resumiendo. Entonces, pues bueno, volvemos. Tienes un presidente que no acepta ningún tipo de prueba, no acepta ningún tipo de resolución de ninguna institución, no acepta ninguna verdad más que la suya. Te estoy, ¿verdad? Todos los más emblemáticos de lo que va del sexenio. Otro de los temas muy emblemáticos, seguro si lo escuchaste, fue el de la casa en Houston, que en realidad la casa en Houston en la que estuvo viviendo su hijo luego desembocó en un problema mucho más grave, digo, no mucho más grave, pero... No, sí, en un pues no, mucho conflicto más de interés. Mucho más delicado que el hecho de que el hijo haya estado viviendo en una casa de millonarios, que fue que el presidente, en el momento en el que Loret de Mola, que esto es independientemente si te gusta Loret de Mola o no, porque ese no es el tema, si es un buen periodista o no, no es el tema. Es un periodista que hace una investigación, que te enseña con hechos lo que está pasando y que el presidente, en un enojo y rabia, porque pues, no le ha de haber parecido nada, porque le pegó bastante lo de la casa, sale y expone información personal de una persona civil de sus ingresos. Y eso es algo gravísimo porque hubo un abuso de poder del presidente que no tiene permiso de revelar esta información, además de que hubo varias ilegalidades en haber hecho esto.
Y eso es mucho más preocupante que el resto de las cosas que pasaron, porque te está hablando de una persona muy autoritaria que en el momento en el que lo haces enojar y en el momento en el que no le sigues su juego, entonces se va personalmente en contra de ti. Y como ya te dije, los funcionarios públicos están obligados a hacer una declaración patrimonial porque son funcionarios públicos y porque manejan dinero tuyo y mío, de tus impuestos y mis impuestos. Sin embargo, un civil, un periodista, una persona que no trabaja en el gobierno no está obligada a declarar su patrimonio. Por lo tanto, el revelar sus ingresos es un acto absoluto de ilegalidad y no debió de haber sido. Entonces, porque mucha gente no entiende eso de, oye, pero pues claro, porque el Loret que tiene malo que hayan revelado sus ingresos. No, Loret de Mola no es un funcionario y no había legalidad, o sea, no había un conducto legal para haber podido revelar esta información que es propiedad privada de él. Deja tú y luego el día de mañana te preguntas y dices, bueno, entonces el día de mañana un empresario, un activista, un periodista o quien sea en este planeta que eventualmente esté en contra del presidente va a ser equivalente a que él, con todo el aparato gubernamental, el poder que tiene, va a arremeter en contra tuya. Exacto. Dios santo, y ahorita justo que comparábamos, a mí me es inevitable comparar esta acción en particular con la respuesta que tuvo Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca. Exacto. Sí, no. Que vale la pena. Vale la pena. Hay diferencias sumamente abismales. Sí. Porque ahorita mientras Marifer lee esta lista, van a poder terminar de concluir algo que a mí en lo personal me parece maravilloso, que es que al día de hoy no encontramos un caso de corrupción que lleve por nombre de culpable Andrés Manuel López Obrador. Él sí se responsabiliza y lleva un grado de culpa en omisión y en ser cómplice, porque en efecto, pues sí, dientes para afuera tienes una lucha contra la corrupción a todo lo que da, pero cuando lo tienes enfrente de tu cara y dentro de tus mismas gentes, ¿cuál es tu reacción? Claro. Sin embargo, no hay un caso como tal, como el de la Casa Blanca, que fue todo un escándalo, en donde Enrique Peña Nieto estuvo literalmente involucrado. Embarradísimo. Lo mismo con la estafa maestra, pero a ver, jamás se nos va a olvidar la cara de la gaviota, Angélica Rivera, disculpándose al pueblo de México, diciendo que honradamente había ella con su dinero absuelto, absorbido esa cantidad monstruosa para la construcción de esa casa. Con su sueldo de actriz, por Dios. Exactamente, digo, sí, qué desperdicio de talento, mamá, porque no metiste al CEA de Televisa, ¿verdad? Ya estaríamos ahí. Sí, pues a ver si aplico mañana a Televisa. Mañana vamos a aplicar, esto se va a ir ahí en vez de hoy, nos van a ver como conductoras, claro que sí, como de que no. Y déjame te digo una cosa, a ver, porque volvemos a lo mismo, es que el que me acaba de escuchar, el que me acaba de empezar a seguir, a ti o a mí a lo mejor dicen, estas panistas, porque seguro son panistas, ¿verdad? A ver, vamos por partes. Como dices, la casa de la gaviota o de Peña Nieto no tiene, o sea, la similitud es que fueron dos casas escandalosas implicando a los presidentes en su momento cada uno, ¿verdad? Tienen muchas diferencias. A ver. Pero de fondo es lo mismo. O sea, te vienen a atacar a la figura máxima y discúlpenme, pero Enrique Peña Nieto sacó a la esposa a grabar un video, jamás se arremetió en contra de la prensa o el periodismo como tal. ¿Quién fue? Carmen Aristegui no fue la que sacó el reportaje. Y Carmen Aristegui ahora también ya se ve desde la palestra de la mañanera atacada. Claro. Bueno, a ver, y a ver, es que me estoy metiendo en el tema, pero vale la pena. La comparación aquí es inevitable y lo que a mí deja mucho que reflexionar es, no es por defender a Peña Nieto porque nunca lo defendería y no quiero que se malinterprete. Y también porque no podemos defender lo indefendible. No se defiende lo indefendible. Punto. Y en su momento, cuando la gaviota salió a decir su carta, yo hice un artículo y lo publiqué y se hizo ahí medio que viral en su momento porque yo estaba muy molesta. No es con afán de justificar ni defender, pero, a ver, por lo menos se preocuparon por salir a pedir una disculpa. Bien hecha, mal hecha. Nos cayó gordísima que nos hayan querido seguir viendo la cara, pero por lo menos agacharon la cabeza y les dio vergüenza. Y acá, todo lo contrario. Acá, con la frente en alto, señalaste que Loret de Mola gana tanto y quisiste poner a todos a toda tu base obradorista en su contra. Además de que es muy delicado publicar estas cifras porque, oye, como están las cosas en el país, no puedes decir cuánto gana el periodista. A ver, todo mal. Todo muy pinches mal
Y es inevitable hacer la comparación que en su momento Peña Nieto y la Gaviota agacharon la cabeza y de la manera que pudieron salieron a justificar que nos cayó gordísimo, y vuelvo a lo mismo, no es defensa, pero sí es bien preocupante que teniendo todas las pruebas en contra y de cómo también Obrador está haciendo lo muy parecido que en su momento hizo Peña Nieto, él, lejos de agachar la cabeza y decir, oigan, sorry, la verdad sí la cagué, ya vamos a seguir, olvídate. Entonces, si estás en su contra, se va a ir con todo contra ti. Entonces, bueno, te di una recapitulación muy esencial de los escándalos más fuertes o de los más fuertes, porque todavía hay muchísimos que si me sigo no acabamos. Y todo esto sin mencionar los atentados crecientes a la libertad de expresión con 8 periodistas asesinados en lo que va del año, y con un presidente que, lejos de tratar de solucionar esto y defenderlos, sale en su mañanera y él mismo los ataca. La falta de apoyo a las mujeres en tantos ámbitos, puntualmente la cancelación de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Ni hablar del desabasto de medicamentos para los niños con cáncer en México, que es un asunto que tiene pendiente más de 1,170 días. Y, por supuesto, uno de los temas que particularmente nos compete esta semana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Que voy a hacer una recapitulación breve porque vale la pena desde ahorita, si hacemos un corte de caja a 3 años, realmente están dejando muchísimo a deber. Mucho, mucho a deber. También es muy importante mencionarles que para López Obrador era la coyuntura perfecta para, en efecto, él impulsar una agenda que es sumamente necesaria en el país, teniendo una mayoría indiscutible. Ahora sí que López Obrador llegó al poder para instalarse, y si él en efecto hubiera querido hacer todos los cambios que tenía de raíz la Cuarta Transformación como metas, lo hubiera podido hacer, y nos está dejando mucho a deber. Un ejemplo de algo a mí puntual que ahorita pienso y digo es que era imposible en otros momentos y fue la coyuntura perfecta, es la reforma fiscal en el país, que es extremadamente necesaria, y si tanto queremos acabar con la desigualdad, pues era un primer paso para mitigar esto. Ahora, muy importante, Marifer comentó y compartió con ustedes unos indicadores, y yo ya conozco perfectamente a los escépticos que dicen esos indicadores no pueden ser comparables porque se nos atravesó en medio una pandemia. Hasta cierto punto tienen razón. Algunos sí, pero otros la pandemia no tiene nada que ver. Y entonces entre ellos se encuentra, por ejemplo, el tema de la pobreza. La pobreza en México aumentó antes de la pandemia. Claro. Por supuesto que con la pandemia se agudizó, pero no podemos seguir justificando todo por en nombre de la pandemia entonces por eso tenemos ya una justificación perfecta para decir por qué no funcionaron las cosas. Y además te voy a decir una cosa, estamos hablando de 4 millones más de pobres viviendo en situación de pobreza. O sea, no hay manera de justificarlo con la pandemia porque, como bien dices, estos números subieron antes de la pandemia. Exacto. Pero, y bueno, pero también hubo gente que cayó en la situación de pobreza a raíz de la pandemia, sí. Pero 4 millones de pobres es una mentada de madre. Y te habla de un Estado fallido y de un presidente que está haciendo todo menos atender el problema de pobreza que tiene el país. Y de raíz, porque justamente vamos a regresar a lo mismo. Dientes para afuera, yo lo mencioné en el primer episodio, pues sí, López Obrador fue el primer político en mencionar los problemas, poner así como que el dedo en la llaga, y todos dijimos, bueno, pues ya una vez que ganó, estamos esperando que en efecto exprimió esa llaga para eventualmente limpiarla. Lamentablemente metió el dedo para ensuciarlo más. Y ahí es donde sí nos está dejando de ver muchísimo. Otro ejemplo también, por ejemplo, es el de la inversión extranjera directa. Este país dejó de recibir inversión antes de la pandemia. No hay estabilidad. No tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. También lo digo porque estos argumentos a mí me parecen parte de nuestra mediocridad como electores. No podemos confundir peras con manzanas. Este país, si algo, ha tornado en ser un país muy inestable para la gente que invierte. Y a ver, la pandemia, como bien dices, la pandemia sí incidió en muchos de estos indicadores, pero específicamente en la inversión. Te voy a decir qué es lo que ahuyentó a los inversionistas como cucarachas fumigadas afuera del país, y fue que llegó López Obrador a la presidencia y lo primero que dijo es:
Adiós el aeropuerto de Texcoco, se va. Es un aeropuerto que tenía un 20% de avance, que si estaba bien o que si estaba mal, que si estaba lleno de contratos de corrupción. Claro que estaba lleno de contratos de corrupción, por Dios, y lo hizo Enrique Peña Nieto. Pero no más ni menos corrupción que el AIFA, amigos. Dense cuenta. 1 y 2. En el momento, ese aeropuerto era un gran proyecto. O sea, sí podía tener la corrupción que tú quisieras. Era un gran proyecto que tenía el 20% de avance. Ya había inversionistas que estaban trabajando dentro del país para llevar a cabo la construcción de ese aeropuerto. En el momento en el que Andrés Manuel dice que se va a cancelar, oye, tú eres un inversionista extranjero y tienes tu lana metida en proyectos en México o quieres invertir en México y tú ves que este güey llega a querer cancelar obras de la magnitud de un aeropuerto como el que se iba a hacer, tú dices, yo no quiero tener mi dinero estancado en un país con ese presidente que tiene inestabilidad mental, por Dios. Y deja tú, aquí algo súper importante que no podemos pasar de largo es la falta de Estado de Derecho. Si tú vas a invertir tu dinero, tus ahorros en algo que no tienes tú la certeza que el día de mañana te van a decir, oye, estas eran las reglas del juego y te las estoy respetando, dime como quién en su santo juicio va a decir, no hombre, fíjate que déjame invierto miles de millones de dólares en un proyecto que a lo mejor el día de mañana quien llega al poder dice, ya no me gustó, te cambio las reglas y ahí te ves. Y no es nada más el caso del aeropuerto. El caso del aeropuerto, más allá de cancelar el aeropuerto, sí, son muchos. fue una señal de decir, oye, aquí, qué padre, qué bueno que inviertes tu dinero, yo tengo hoy el poder, yo puedo cambiarte las reglas a mi parecer. Y aparte, tener una mayoría en el Congreso, que son los primeros en decirme, claro que sí, lo que usted diga se va a hacer. Y no nos vayamos tan lejos. El caso de la reforma eléctrica es otro caso emblemático que, a ver, sí, Iberdrola, Dios mío, es de lo peor que nos pudo haber pasado como mexicanos. Fue algo lleno de corrupción esa reforma eléctrica energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también tenemos que ver el otro lado, todo lo que se invirtió en energías renovables de empresas tanto nacionales como extranjeras, para que igual y se abrió la competencia, digan, no todo es malo. Siempre no, ya no me pareció, entonces ahí te ves con tus cosas y no va a haber reparación del daño. No, ¿sabes qué? No invierto aquí nunca más. Y eso nos afecta. Y otra reflexión ahí que se las dejo. A ver, no nada más es una cosa de que hay inestabilidad en todo en este país mágico, pero a ver, ayer hubo una supuesta balacera en el aeropuerto de Cancún. Y digo supuesta porque nada se ha confirmado, pero la versión oficial que sacaron de que se cayeron ahí 3 anuncios con luz y que por eso la gente salió atemorizada corriendo por sus vidas, si viste los videos, no vas a estar de acuerdo conmigo. No checa. No checa, o sea, no. Estaba la gente corriendo, tenían un temor, se les ve el temor en sus caras. Nadie sale corriendo así por su vida porque se cayó un anuncio. Entonces, algo pasó. No está confirmado que sea una balacera, pero más allá de que si fue balacera o no, te quiero decir que es el aeropuerto más internacional del país. Más aún que el de la Ciudad de México. Sí, porque es el que más vuelos internacionales tiene. Había gente, se ve en los videos, que no es mexicana. Había gringos, había gente de todos lados. ¿Cómo se te ocurre que van a querer venir gente a invertir? Ya ni siquiera de empresarios. No quieren venir a invertir ni sus vacaciones. Sí. Porque si en el aeropuerto se están llevando esos pinches sustos que independientemente si fue balacera o no, en un país, si yo llego a Nueva Zelanda y hay un ruidazo en el aeropuerto y se escucha un estruendo, te juro por Dios que yo no voy a salir corriendo por mi vida. No. Voy a decir, ay. Pero no regresas aparte. No. A ver, en Nueva Zelanda digo, no, pues algo se cayó, algo se está quemando, pero te juro que por mi cabeza no va a pasar que es una balacera. Pero estamos ya tan escamados y tan asustados de la situación tan violenta que está viviendo el país, que ante el más mínimo estruendo, corres por tu pinche vida y te avientas pecho tierra, porque asumes que es una balacera. Entonces, es muy lamentable, independientemente de lo que sea que haya pasado, que queremos que se esclarezcan los hechos, que los turistas tengan que salir corriendo así por sus vidas. Entonces, en cuanto a la inversión extranjera, la gente no quiere venir a invertir ni con sus empresas ni con su lana, ya ni siquiera para sus vacaciones. Y no los culpo. Entonces, eso no tiene nada que ver con la pandemia. Nada, totalmente. Y esto sí, independientemente estés a favor de quien tú quieras, gustes y mandes, son de esos aspectos que no nos vienen a preguntar, no nos vienen a tocar la puerta. Oye, ¿estás de acuerdo? No, lo siento muchísimo. Este tipo de aspectos vienen a afectarte, no te tocan la puerta, literalmente entran y te ves tú sí o sí implicado en todo este mugrero.
La inflación igual es un caso que desde luego que tiene factores externos, pero también el no saberlo controlar de buena manera, no tener medidas precautorias en este país, ha hecho que hoy por hoy, literalmente el acceso a la canasta básica no sea el mismo y que todo esté muchísimo más caro. Deja tú. Ahora el aguacate y el limón es un lujo, y no necesariamente por la inflación, sino porque el crimen organizado ya tomó posesión de estos. Ya se dio cuenta que la lana, además de estar en la droga, está en el aguacate. Es correcto. Entonces, pues, vamos a controlar la plaza. Volvemos no me a chingues. Lo mismo, no hay Estado de Derecho, no hay legalidad. Pues entonces, ¿quién va a defendernos? No lo sé, Capulina, sal ahí donde estés, ayúdanos. Sabes que estás metido en un pedo de violencia cuando el narco ya controla hasta el pinche aguacate. O sea, no chingues. Ya no se limitan a la droga, ya es un descaro tan absoluto de a mí el gobierno no me dice qué hacer, que ya me meto al aguacate, ya me meto al aeropuerto en el caso de que sí haya sido ahí un tema de balacera. O sea, amigos, si esto no nos alarma, ya no sé qué nos va a alarmar. Pues sí, ajá. Yo sí no sé qué más nos va a alarmar. Sinceramente digo, o sea, historia de terror tras terror tras terror. O sea, ¿qué escala de terror tenemos que llegar para que nos impacte? No, y para que la gente que sigue apoyando al actual gobierno diga, no, güey, ahora sí ya se la mamaron, perdón. O sea, porque tú y yo estamos muy alarmadas porque vemos las noticias, pero hay gente del abrazo obradorista o personas que siguen simpatizando con y ven todo esto y dicen, no. Digo, ahora te voy a decir una cosa. Son conspiraciones. Yo creo que sí. Yo sí creo que francamente tú puedes simpatizar o te puede agradar en este caso un movimiento, el movimiento, claro, un líder, pero lo que está mal es que te eches el dogma y la narrativa como si fuera, bien lo dijimos en el episodio pasado, un Kool-Aid, y que no exista en ti una capacidad objetiva, racional, de cuestionar y de no sesgarte y ver las cosas como son. No, y es muy válido decir la verdad. A mí me gustaba mucho la base del movimiento, o sea, de Morena. Me sigue gustando. Me sigue gustando, ajá. O sea, me gusta esta tendencia izquierdosa, me gusta todo el proyecto que traen, pero tristemente, la gente que lo está manejando es la misma porquería del PRI. Porque ¿qué crees? Son los mismos. Pero no creen que como ya es Morena, todos se convirtieron y no es así. Entonces, exacto, puedes estar a favor del movimiento y no estar peleado con él, incluso que te guste, pero tenemos que tener la capacidad de reconocer que quienes lo están ejecutando lo están haciendo peor, me atrevo a decir, que las administraciones pasadas. Están igual porque de estamos mal. Peor en todos los indicadores y si no quieres decir que peor, pues estamos igual. Entonces, no hemos encontrado al Mesías que nos prometieron. Sí, estamos en muchas cosas peor, en otras igual de mal. En pocas cosas yo puedo rescatar que te pueda decir vamos mejorando. Son realmente muy pocas tomando en consideración lo que se nos vendió. Entonces, corte de caja chica, perdón, no está haciendo lo que pensamos que iba a hacer. Y justo mencionaste algo del aeropuerto Felipe Ángeles y no quiero pasar la oportunidad es que me da mucho coraje que nosotros como mexicanos de verdad que tenemos una habilidad increíble para desviar la atención. Tuvimos la oportunidad enfrente de nuestra cara para exigir que se esclareciera cómo fue que los mandos militares, porque los militares hicieron literalmente el aeropuerto Felipe Ángeles, cómo fue que el 100% de los contratos... O sea, otra vez, el 100% de los contratos, que fueron muchísimos, para la construcción del aeropuerto, no hayan tenido una licitación de por medio. Y aquí voy a explicar rápido la licitación, o no sé si lo ibas a hacer. Básicamente licitar, lo iba a hacer así como a grandes rasgos, es hacer un concurso que es público y es transparente para que entonces compitan los más aptos de acuerdo a lo que ese concurso establece. Cuando el gobierno hace una obra pública, llámese el aeropuerto, llámese el Tren Maya, yo ya lo había explicado una vez en mi Instagram y me di cuenta que mucha gente en verdad no tenía idea, por eso lo rápido explico. El gobierno hace una obra pública, obviamente son obras por lo general muy grandes en las que se va a invertir y se va a gastar mucha lana. Entonces, pues imagínate que yo tengo una constructora y yo digo, oye, pues yo tengo una constructora, la verdad tengo muy buenos precios, soy una empresa bastante ética, pues yo quiero que me den la construcción del Tren Maya porque a mí me va a dejar muchos beneficios y pues yo, mis empleados y, ¿verdad? Pues me va a dejar lana. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja en México? Y esto no es una cosa de AMLO, esto es una cosa de toda la vida. Pues yo soy amiga de Felipe Calderón, es mi brother. Entonces, obviamente, mi brother, mi carnal, me va a dar el contrato del aeropuerto, pues porque es mi brother y me quiere ayudar. Aunque yo tenga los peores precios, aunque yo tenga la peor ética de trabajo, me lo va a dar a mí porque soy su amigo. Entonces, ¿cómo debería de ser, como está diciendo Mariana? Debería de ser un concurso, decir, oye, ¿quieres ser parte de la construcción del aeropuerto o del Tren Maya? Ok, manda tu solicitud y la vamos a revisar y vamos a escoger al que sea el mejor, al que tenga los mejores precios y al que nos vaya a costar menos lana, que al final es tu lana y mi lana. Exacto. Pero no es así como se maneja. Entonces se dice que las licitaciones se dan por adjudicación directa, que quiere decir que tú eres mi brother y yo te la doy directamente a ti, sin ver las demás opciones. Yo te doy a ti la construcción. Es el fast pass, tienes el dedo ungidor, te dieron a ti el visto bueno y nada más por pertenecer a ese círculo íntimo de quien esté en el puesto de incidencia, te es suficiente para que sin experiencia, inclusive sin empleados, sin nada, te den un contrato de esos que son millonarios. Y así fue. Y perdón, pero ahorita que decías lo del aeropuerto, Andrés Manuel López Obrador, una de las cosas que más criticaba de las administraciones pasadas era precisamente los contratos por adjudicación directa en los proyectos de gobierno. Era así como su cosa favorita de criticar, porque Enrique Peña Nieto lo hizo bastante. Tenía hasta su constructora favorita, ¿verdad? Y era una de las cosas que más criticaba Andrés Manuel López Obrador. Y es, o sea, de veras, amigos, dense cuenta, increíble que en su gobierno se hizo un estudio de Mexicanos contra la Corrupción. Del Instituto de Transparencia. Ahorita del INAI. Del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en el que se llegó a la conclusión de que el 78% de los contratos de todas las obras públicas de López Obrador son por adjudicación directa. Y también, aparte de obras públicas, a ver, ahorita ustedes creen que la pandemia no fue negocio rotundo para los que vendían cubrebocas, vacunas, suministros médicos. ¿Y hay alguna licitación ahí de por medio que podamos consultar para ver si los cubrebocas nos los vendieron al mejor precio? Absolutamente no. Claro todo que no, es por dedazo. Fue por dedazo. Entonces, lo mismo fue con el caso del aeropuerto. Entonces, ¿vamos a combatir la corrupción así? No, pues vamos súper bien. Qué padre saber que esa es la manera de hacerlo. Otra cosa igual importante es que el aeropuerto costó 52% más de lo que se tenía presupuestado. Y como dice Marifer, ese dinero al final del día es nuestro. Y es muchísimo. No sale del árbol, es muchísimo. 52% más es, a ver... Muchísimo. No, y vamos a lo mismo. Y más lo que se canceló del otro. Y justo no hay ni cómo. Y es que, a ver, aquí el tema es que no hay cómo ver hacer una relación de a dónde se fue la lana. No, hay mucho dinero perdido. Exacto. ¿Tienes el dato de cuánto? Porque está de ponerte el pelo de punta. Muy bien. Bienvenidos, siéntense. Ya, esto no es tequila, Tafil Ribotril. Ok. Más de 12,000 millones de pesos sin comprobar. Que están perdidos. O sea, no sabemos dónde están y realmente les puedo decir desde ahorita que para combatir la pobreza, la desigualdad social, el acceso a la educación, a los servicios médicos, al sector salud, esa lana nos vendría muy bien en otros lados. O de perdido, bueno, si nos vendría también al aeropuerto, perfecto, pero compruébame a dónde se fue. Ahora resulta que la lana, desapareció. Y piensa mal y acertarás, ¿no será que está en los bolsillos de alguien por ahí? A mí no se me haría nada raro. Y ante esto, el presidente se lo cuestionaron hace poco en una mañanera y dijo, tranquilos, va a aparecer, se va a esclarecer. Pues ya estarían. Igual también estarían esclareciendo cómo fue que recibieron en el aeropuerto para trabajar proveedores vinculados con empresas factureras. Yo no vi eso, con investigación por corrupción y empresas fantasmas. Que vuelvo a lo mismo. A ver, y lo que yo más deseo, y te lo digo de verdad, sería que me callen la boca y que me digan de verdad es que esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado y fue una era transformacional en nuestro país y estamos migrando a algo más próspero, claro, justo, sí, eso quisiéramos, equitativo y sin corrupción. Qué lamentable que no es el caso. Sí, no, o sea... No nos da gusto que esté pasando esto. Nadie gana con esto. Nadie. Ahora, nos vamos a ir rápido a un caso que para mí, híjole, y siento que ya
nos extendimos. Pero Sí, para un mí, poquito. de verdad, no importa. Yo sé que somos muy entretenidas y nos van a aguantar aquí. Aguanten, todavía falta. El caso de Gertz Manero, para mí no ha recibido, o sea, y decía, ¿qué habilidad tenemos como mexicanos? Estar hablando de las tlayudas, qué cosa más deliciosa, por cierto. Pero, ¿por qué de verdad se nos pasó de largo hablar del caso? Para mí, el más emblemático este sexenio, y que si lo analizamos como lo que es, no, Jesús Cristo, o sea, Tafil, Ribotril y tequila, un cóctel, por favor, porque es algo extremadamente serio. Y grave. Muy grave. Hay algo ibas a decir ahorita y algo te iba a decir. Bueno. De Gertz Manero, las tlayudas. Ah, no, ajá, ya me acordé. ¿Qué dices? Se nos pasó por andar hablando de la ayuda. Bueno, déjame te digo que este tema se nos pasó de largo desde hace años. Ah, sí, esto, no. Esto ahorita agarró impulso esta semana porque finalmente liberaron a esta mujer, que ahorita les voy a dar todo el contexto, pero agarró fuerza esta semana porque ya, pues como que quien dice, fue la resolución de todo el caso. Pero este pedo mundial tiene... Desde el principio prácticamente desde que lo nombraron fiscal, que fue en 2019. Es correcto. Bueno, te voy a dar contexto de este caso porque igual yo puse ayer lo de Alejandra Cuevas y todo el mundo de que por favor, explícame, no sé nada. Y yo, ay, no, ya mañana lo voy a explicar. Sí. No, entonces, y es que aparte, se escucha muy fácil como, ay, Alejandra Cuevas ya por fin salió de prisión después de algo que no es un delito. Pero realmente nada más manejarlo así superficial sería no dimensionar de lo que estamos hablando. Es algo extremadamente grave y serio. No, y uno de los casos de más abuso de poder y autoridad de esta administración por mucho. Te voy a platicar. Gertz Manero es hoy el fiscal general de la República. ¿Tenemos foto de Gertz? Ah, aquí lo tenemos. No se pierdan esta cara tan hermosa. Barlet, de la Delfina Gómez, y ya no se las enseñé, pero este es el importante de hoy. Producción, ¿nos ayudan enfocando esta hermosa cara? Hola, tengo 20 años. Bien parecido, apuesto y sobre todo muy ética persona. Transparente. Nuestro querido fiscal general. Bueno, te voy a platicar qué quiere decir el fiscal general. No sé si en inglés lo has escuchado. Seguramente en inglés sí, porque luego somos más de que el vice president. Ah, ubico perfecto. Bueno, el equivalente de un fiscal general en Estados Unidos es el attorney general. O sea, es uno de los puestos más importantes que pueden existir dentro del gobierno en Estados Unidos. Y es el mismo caso en México, porque y traje la definición, me metí en internet y me metí a la página oficial de la Fiscalía General de la República y te voy a decir cuál es la definición que viene en su página para que te rías y llores conmigo al mismo tiempo. La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo. Tiene como fines, agárrate, la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada al derecho, que contribuya a combatir la seguridad y disminuirla, la prevención del delito y fortalecer el Estado de Derecho en México, y procurar que el culpable no quede impune. La Fiscalía General de la República regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos. Cosa que de veras son un pinche descaro, porque el que está encargado de esa fiscalía, en este caso particularmente y en muchos otros, porque no es el caso de Alejandra Cuevas no es el único, no se actuó por el principio ni de autonomía, ni de legalidad, ni objetividad, ni eficiencia, ni profesionalismo, mucho menos honradez y muchísimo menos respeto a los derechos humanos. Totalmente. Ahora, creo que es bien importante igual hacer un paréntesis para que dimensionemos qué es el término autónomo, porque luego hay muchas personas que pueden pensar que es como un órgano literalmente como parte del aparato gubernamental. A ver, la fiscalía se supone, y estas fiscalías hay una a nivel federal y luego también hay fiscalías estatales. Es autónoma, o sea, ella se rige de manera no vinculatoria con el gobierno. Ellos tienen sus procesos, tienen sus formas y tienen esta razón de ser de tal forma
que el Poder Ejecutivo no meta mano, sino que yo soy autónomo, yo me rijo por mis propias reglas, soy un árbitro parcial, no estoy sesgado y yo tengo como último fin, en este caso de la Fiscalía, impartir y velar por la justicia del país. Y aquí entra literalmente el fiscal Gertz Manero, que bien lo mencionaste y es bien importante que lo tengamos en claro. Fue puesto literalmente por el presidente. O sea, el presidente hizo ese nombramiento y escogió a Gertz Manero como el fiscal. En 2019 fue cuando se eligió y bueno, ahí te va ahora sí todo el tema particularmente que particularmente nos compete esta semana. Gertz Manero tenía un hermano porque falleció, que se llama Federico, ¿sí? Federico... Fede para los amigos. Fede para los compas. Don Fede, era pareja de Laura Morán, ¿ok? Laura Morán es una señora ya mayor. El don Fede tengo entendido que también era un poco ya mayor. Un poco nomás. Un poco. Y bueno, aquí lo que está tremendo es que la persona a la que metieron a la cárcel es la hija de Laura Morán, que no tiene, pues, la verdad, nivel en el entierro, la pobrecita mujer. Simplemente es hija de la expareja del hermano del fiscal, ¿ok? Vamos por partes. Bueno, la versión del fiscal Gertz Manero es que la muerte de su hermano fue causado por su familia política, o sea, por su expareja, al no llevarlo a un hospital para que fuera atendido por especialistas. El hermano de Gertz, Federico, cae enfermo y tenía ahí unos problemas de salud muy delicados y estaba siendo atendido en su casa por su pareja sentimental, que era Laura Morán. Esta enfermedad o su tema de salud escaló muy rápido y en cuestión de unos meses falleció. Esto le causó una molestia muy grande al fiscal general, que en ese entonces, hay que señalar, bien importante, en ese entonces él no era fiscal general, en ese entonces él era rector de la Universidad de las Américas, me parece, si no me equivoco, pero no era fiscal. Entonces, su cuñada es Laura, pues oye, ¿sabes qué? Fallece el hermano y él pues agarra como una... Pues le agarra un rencor y la agarra en su contra y yo no sé por qué, no sé ahí qué temas familiares, pedos serios hayan tenido, pero él como que quiere a fuerza culparla de su muerte y alega que su deterioro de salud se debió a que no lo alimentaron adecuadamente, le provocaron desnutrición, que le estaban dando demasiados calmantes o medicamentos antidepresivos. Y el tafil ahí entra, el ribotril. No abusen. El tafil que yo creo que se tomaba de ver a la calidad de hermano que tenía. ¡Susto! Bueno, y una serie de cosas que le aceleraron su problema, su deterioro de salud, ¿sí? Además, también alegaba que él tenía unas úlceras por estar tanto tiempo acostado y no moverlo, y que esas úlceras al final le provocaron unas infecciones que igual terminaron por... A ver, el señor estaba muy grande, ¿verdad? Llega una edad en la que si no te mueres del aire, te mueres de otra cosa. Por eso lo aclaré al principio, porque no estamos hablando de unas personas ahí cuarentonas. No. Este señor ya era muy, muy mayor, ¿ok? Bueno, además de esto, el fiscal alegaba que todo esto lo hicieron Laura Morán y sus hijas con el objetivo de saquear las cuentas bancarias de su hermano. Obviamente siempre hay dos lados de la historia y pues la familia Cuevas Morán sostiene que todo esto es una absoluta mentira, que claro que se le proporcionó la atención médica. Además, Laura en varias ocasiones sale hablando, rogándole al fiscal que por favor quite todas las demandas en su contra, pues que ella amaba a su hermano y que era el amor de su vida. O sea, realmente dice, no iba por ahí. Sí, creo que aquí lo serio a dimensionar es que una vez que Gertz Manero entra como fiscal, él con todo lo que le está platicando Marifer, que fueron la narración de los hechos y sucesos, que eventualmente la verdad se divide en tres,
la parte de uno, la del otro y la verdad. En cuanto él toma ese puesto, dice, oigan, ¿saben qué? Lo que yo tengo como teoría, a mí no me importa si me la quieren invalidar, yo soy el fiscal y a partir de ahora hacen lo que mis chicharrones truenen y quiero que se haga. Y entonces... Ahora, bueno, es que te voy a decir porque hubo un adelanto ahí y nada más para que no se confundan. Cuando pasa todo esto y Gertz da su versión de los hechos y demás, y va y denuncia a la familia, finalmente se hicieron las investigaciones correspondientes y se determinó que no había culpabilidad y que no había ninguna sola evidencia que ligara la muerte de su hermano Federico en la que se pudiera culpar y vincular a su pareja, Laura Morán, ni a sus hijas. Entonces se archiva el caso, le dicen a Gertz, amigo, sorry, pero no hay culpabilidad, y se archiva el caso. Mismo que muy misteriosamente se reabre en el momento en el que él llega a la fiscalía. Y ahí es cuando se retoma, porque él traía esta vendetta personal y no la iba a dejar pasar. Y con todo y que en su momento le dijeron, no hay pruebas, no hay culpabilidad, él dijo, pura madre, porque ahora yo ya soy fiscal y si no hay culpabilidad, la van a encontrar. Y es esto bien importante mencionarlo porque no había un delito. Los hijos de Alejandra Cuevas, la verdad es que mis respetos y los saludamos desde acá. Sí, si nos escuchan. Qué impresionante lucha hicieron. Y nuevamente es muy importante que ustedes sepan que este caso, que ahorita vamos a platicar en cuál fue el desenlace, pero recobró importancia gracias a la atención mediática que se le dio y a la presión que se ejerció desde la ciudadanía. Porque el tema de Gertz Manero es uno muy cantado. De hecho, yo aquí quiero meter el tema de Julio Scherer. Sí, porque como te dije hace rato, este caso de Alejandra Cuevas y de la familia política de Gertz es uno de tantos en los que evidentemente el hombre abusa de su poder y de su puesto y de su autoridad. Y es que exacto, ese es el problema central. Lamentablemente, en este caso, Alejandra Cuevas junto con su familia tuvieron que sufrir de primera mano cómo se ve un abuso de poder, como fue el caso de Gertz Manero, y también cómo se ve la desesperanza y la desesperación de no saber con quién contar, porque justamente el que imparte la justicia y esa persona que está dentro de esa organización como la cabeza de la justicia es contra el que vas a ir. Y él decide la impartición de justicia. Entonces, de verdad que fue una lucha en contra de la misma justicia y darte cuenta que quien puso a esa persona no te estaba dando por tu lado. Ahora, aquí por eso entra el tema de Julio Scherer, que yo también aquí vengo preparada, les quiero enseñar quién es Julio Scherer y traigo efectos audiovisuales. ¿Tenemos ahí la toma? Él es Julio Scherer, se los presento, íntimo de nuestro presidente. Ana Gabriel, te invitamos al programa, nos encantaría que estés aquí con nosotras cantando Hay amor de primera mano. Bueno, y también Simplemente Amigos, porque al parecer ellos siguen siendo simplemente amigos, ¿verdad? Cosa que no sabemos. Julio Scherer es este hombre muy cercano, pero muy cercano a López Obrador. Ahora van a decir, bueno, ¿y Julio qué? ¿Cuál es lo importante de aquí? ¿Qué pasó? Julio Scherer fue el consejero jurídico de López Obrador y Julio Scherer renunció al puesto en el 2021. Yo les decía que a lo mejor siguen siendo simplemente amigos porque realmente no tenemos hasta el día de hoy certeza de que esa relación se haya roto. Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que es una persona muy cercana al presidente. Total, la semana antepasada, la revista Proceso saca una carta escrita por Julio Scherer. Y Julio Scherer en esa carta arremete directamente en contra, en este caso y por fines prácticos, porque si no vamos a estar aquí 3 horas, contra Gertz Manero, también contra Olga Sánchez Cordero cuando ella era la secretaria de Gobernación, cosa que ahorita ya no es. Y entonces Scherer denuncia justamente lo que estamos platicando. Tráfico de influencias por parte de Gertz, abuso de poder y uso indebido del servicio público. Y estos aspectos, que son 3, son delitos. Ahora, obviamente, como ya saben, Marifer y yo somos muy escépticas, objetivas y racionales.
En este análisis no estamos pretendiendo decir quién tendrá la razón en la historia, Gertz Manero o Julio Scherer. Para nada, sería realmente sesgar nuestro análisis porque ambas coincidimos en que los dos en este asunto y en el quehacer público han hecho una cantidad de cosas desastrosas, corruptas, poco transparentes. O sea, los dos son unos mugrosos. Exacto. No mugroso culpando a tu mugroso. O sea. Lo que sí es que aquí tenemos que analizar que justamente esta carta en contra del fiscal Gertz Manero, que se vio envuelto con todo el tema de Alejandra, no es una carta de la oposición. O sea, ya no puedes tú venir a decir, el PAN me la mandó el PRI, me la mandó los neoliberales, ni los medios de comunicación. No, te la mandó tu best friend. Te la mandó tu mejor íntimo amigo al que tú le confiaste la consejería jurídica. Sí, no. O sea, esto es otro boleto. Total, lo único que podemos empezar aquí a concluir ambas partes es que en esto, así como lo vio la familia de Alejandra, en estos pleitos, en las esferas más altas de poder de este país, o sea, no estamos hablando de cosas menores, es algo extremadamente serio, los únicos que terminamos perdiendo somos nosotros, los mexicanos. Porque entonces esta carta, que por eso tenemos que analizar lo que dice Julio Scherer, nos viene a visibilizar lo podrido y jodido que está el sistema de justicia en nuestro país. No, y que estamos en un verdadero problema porque, a ver, si el fiscal general, quien es la persona encargada de impartir justicia, tiene una vendetta personal contra ti y no es objetivo, entonces si algún día tú te le pones en contra o eres víctima de esa persona, ¿a quién chingados recurres? Totalmente. Si él es la persona encargada de impartir justicia, o sea, entonces, ¿quién te defiende? Es que exacto, ellos son, y a ver, ya también aquí digo ellos porque claro que hay un meollo ahí que Gertz Manero está en contra de Scherer y lo que ustedes gusten y manden, y no vamos a centrar en eso porque sería irnos a lo más burdo de este análisis, es que ellos representan la cabeza del sistema de justicia. Entonces imagínate que Julio Scherer ya no cree ni siquiera en el mismo sistema de justicia y entonces dice, voy a los medios de comunicación a hacer una carta. El presidente al parecer pues ni siquiera lo escuchó, porque entonces ¿a qué punto llegamos para que tengas que hacer una carta pública arremetiendo en contra del fiscal Gertz Manero? Y entonces este miedo de que ya está en la justicia, estamos politizados. No, ya hay bandos en la justicia. Y ojo, a ver, Andrés Manuel López Obrador, como mencionaste, es quien designa el fiscal, que es Gertz Manero. Él es el que lo escoge y él es el que lo pone, ¿sí? Entonces, tenemos un fiscal escogido por Andrés Manuel López Obrador que, ojo, ahorita los escándalos que se están dando de su familia política fueron una vez que ya había sido elegido. Pero déjame te digo una cosa. El fiscal general, antes de ser fiscal, fue el rector de la Universidad de las Américas. Y mientras era rector de la Universidad de las Américas, tuvo unos escandalazos ahí de adquisición de residencias en Bosques de las Lomas por montos que ascienden a los 20, 30 millones de pesos, mismas que compró a través de un fideicomiso de la Universidad de las Américas. No, todo mal, todo antes, mal. Antes de ser fiscal, él estaba envuelto en una serie de tranzas en el puesto que ejercía en ese momento, y eso es algo que el presidente sabía cuando lo designó y lo escogió. No es sorpresa. Entonces, ¿cómo es posible que seas un presidente que se pregonea de que va a barrer la corrupción de arriba para abajo y al mismo tiempo eres una persona que escoges a un fiscal que es el encargado de salvaguardar la justicia en este país, sabiendo que el hombre compra propiedades a nombre de la universidad para la que trabaja a través de fideicomisos escondidos, empresas fantasmas? O sea, ¿cómo justifican eso? Esto es que justo diste con algo que me es muy importante enfatizar. A ver, con todo este tema hay dos verdades irrefutables. Uno, los que perdemos somos nosotros los mexicanos, porque entonces en efecto el sistema de justicia en este país se nos vuelve a confirmar que está podrido y que sigue podrido, aún y con todo este discurso de que van a cambiar las cosas y las van a transformar. A ver, que dos cabezas de tu gabinete se estén peleando entre sí en torno a disque una transformación, pero eventualmente está repartiendo culpa de quién está abusando del poder y quién no es transparente, a mí me disculpan, pero eso es equivalente a que el sistema de justicia en este país sigue igual o peor de mal.
Pero también, aparte de perder los mexicanos, pierde el presidente. Y te voy a platicar por qué. A ver, al presidente en el momento en el que le preguntan esto de la carta de Julio Scherer y le preguntan también un poco sobre el caso de Gertz Manero, su respuesta fue muy lamentable, no solamente para nosotros como mexicanos, sino para él. Imagínate que el presidente dice, tengo cosas más importantes que esto. Ahora, aquí el presidente se está equivocando bastante. Digo, por supuesto que de manera discursiva, como nadie conoce este tema y no nos interesa porque no es tan rentable como platicar de que el avión presidencial lo van a rentar para un 15 años, lo que sí nos viene a decir es justo lo que les acabo de decir, que el sistema de justicia en este país simplemente no cambió, ni con una nueva fiscalía, ni con un consejero jurídico, que esto lo implementó el presidente. Y esto aparte le está generando problemas, cosa que debió de habernos generado soluciones. Ahora, es muy importante por lo mismo mencionar en la impartición de justicia, que aquí sí es algo para mí extremadamente delicado. Déjense de lado que si la casa, que si el avión, que si el aeropuerto. La impartición de justicia no se ha transformado y seguimos igual o peor. Pero todavía peor es que antes de Perdido, en estos pleitos, había un mediador. A mí me recuerda muchísimo a los casos de Osorio Chong con Luis Videgaray. El sexenio pasado se agarraban a unos pleitos durísimos, pero había un mediador que era, o nos dejaban entrever, que era el presidente. Ahorita yo no sé en dónde esté ese mediador. No sé en dónde está López Obrador cuando es su responsabilidad. Está haciendo propaganda para su revocación, para su partido. Ahora, esto es todavía, pero, y por eso te digo, alguien dígale que hasta él termina perdiendo, porque lo que no estamos viendo es que todo esto está con miras al 2024. ¿Y qué pasa si el presidente rumbo al 2024 pierde poder? Vamos a tener una sucesión presidencial no solamente anticipada, pero violenta y poco democrática, porque entonces estos dos poderes, a ver, él es el jefe de Julio Scherer y de Gertz Manero, él los escogió. ¿Cómo es posible que él, siendo el principal responsable de esto, no puede controlarlos y está literalmente dejando que se lo coman vivo? Yo francamente no entiendo. Sí, no, hay un vacío de poder tremendo. Pero bueno, ya nos pasamos un tantito de la hora, entonces nada más para cerrar en una nota positiva te voy a decir una cosa, te voy a dar la conclusión de todo el caso de Gertz Manero con su familia política. Bueno, ya te había dicho... Ex familia política. Bueno, ex familia política. Bueno, sí. Pobrecito, sí. No. Bueno, cuando él se convierte en fiscal, reabren la carpeta de investigación en contra de la cuñada y pues obviamente como tenía pues una de las personas con más poder en este país, acaba metiendo a la cárcel a la hija de Laura, que además la hija de Laura yo no entiendo, o sea, Alejandra Cuevas, no tenía nivel en el entierro la pobre mujer, no era ni la pareja del hermano de Gertz, nivel en el entierro. La mandaron a la cárcel por más de 500 días y ayer, finalmente, después de mucha presión social, mediática, un trabajo impecable de la familia, de Alejandra, de su mamá, de su hermano, de todos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de Alejandra Cuevas y ampara a Laura Morán, quien también tenía ahí, quería Gertz también perseguirla ahí. Tenía orden de aprehensión. Orden de aprehensión. Entonces, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió, en definitiva, el caso en el que el fiscal acusó a su exfamilia política. Y esto no podemos más que celebrarlo, no podemos más que festejarlo, porque en un país en el que rara vez se imparte justicia, en un país en el que hay tantos abusos de poder, el que se le haya dado la espalda a un fiscal general del país es una, sin duda, buena noticia. Deja un poco que desear a la Suprema Corte porque hubiera sido hermoso que hubieran llegado a esta resolución sin haber tenido tanta presión mediática. Correcto. Pero bueno, independientemente de cómo hayan sido las cosas, no deja de ser una buena noticia y con esta buena nota nos queremos despedir porque pues hablamos de bastantes cosas. Antes de despedirme, es que ya sabes, aquí las vamos a incomodar. Tú también tienes... Mira, no tanto algo ya positivo porque ya me alargué bastante. Pero sí creo que nos queda una pelotita en nuestra cancha bien importante, porque decir, no, hombre, ya fregamos, ya cerramos el tema y ahora sí, palomazo, no señor.
fieles a nuestro estilo de incomodar, es bien importante que tengamos presente que la verdadera justicia se va a impartir claro, cuando se juzgue a Gertz Manero. Lamentablemente, Gertz Manero tiene el puesto hasta 2027, 2028. Entonces, si ya ejercimos presión en una ocasión para que nos ayuden a resolver el caso injusto a Alejandra Cuevas y el abuso clarísimo de poder por parte de Gertz Manero, nos queda de nuestro lado empezar a exigir la destitución de Gertz Manero como fiscal. Y la persecución, por supuesto. Y que caiga todo el peso de la ley sobre él. Entonces, tarea, tenemos que empezar desde ya a hacer ruido, porque qué pesadilla, que aún sigue saliendo López Obrador del poder. Él va a seguir siendo el fiscal. El puesto es por 9 años. Sigue. Entonces, si lo escogió en 2019, son 9 años. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Se cuidan, nos saludan a todos, los queremos mucho. Bye bye. Bye.